Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá. Y esta mañana vamos a compartir el tema: la conversión de un hijo rebelde o la salvación de un hijo rebelde. La cita bíblica que vamos a ver esta semana es Isaías 54:13. Y dice la palabra de Dios: y todos tus hijos serán enseñados por el Señor o por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Este bello versículo, con una promesa implícita para los hijos de Dios, nos va a permitir conocer más acerca del carácter divino de Dios. Y vamos a introducir el programa sabiendo que solamente una intervención divina puede salvar un alma. En Isaías 54:13 nos muestra a un Dios comprometido. Su promesa es firme y el cumplimiento de dicha promesa es seguro. Podemos descansar. Dios no promete nada que no vaya a cumplir. Por lo tanto, Romanos 3:24 declara que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y creo que una de las cosas más gloriosas que le puede pasar a un ser humano es cuando recibe el regalo gratuito de la salvación. Y era importante que esté hablando de esto antes de platicarles un milagro. Y quiero continuar diciendo que por Cristo Jesús podemos ver a nuestros hijos y a todos los hijos de Dios enseñados por su propio Espíritu. Y esto es un privilegio sumado a que se multiplicará y será excelente la paz de nuestros hijos. Esta es una perla preciosa y es precioso para el alma. Una de las cosas más gloriosas que le puede pasar a un ser humano es amar a Dios y conocer la salvación. Y quiero que sepan que el instrumento divino de la salvación es la justificación, según lo expresa la palabra de Dios en Romanos 3:21, y que es la fe en Jesucristo. Cierro la introducción manifestando que la fe tiene que tener un objeto, y el único objeto de fe que agrada a Dios es Jesucristo. Y les voy a platicar de este milagro. Este programa radial lo he dividido en 2 sesiones porque es un poco extenso. Y trata de un libro que está basado, fundamentado en la palabra de Dios, y platica un milagro que le da honra y gloria a Dios, que exalta el nombre de Jesucristo. Por eso se los quiero compartir, y porque además es el cumplimiento en una familia de esta promesa. Y es la historia de Christopher y Angela Yuan. Christopher es el hijo y Angela es la mamá. Escribieron un libro llamado Desde un país lejano. Y Angela Yuan escribe que se reunió con su hijo un día y le dijo a su hijo que era gay. Soy gay, le dijo a su mamá. Ella pensó que esa era su última visita a su hijo y planeaba quitarse la vida, ya que para ella la familia lo era todo. Acababa de sufrir un divorcio y sus 2 hijos se fueron de la casa, uno por rebelde y el otro se declaró ser homosexual. ¿Y qué otra cosa le quedaba a ella? Y para ella, para Ángela en este tiempo, ella no era una mujer convertida. Ella platica en este libro que pues que era una vergüenza muy grande en su país, era destruir la reputación de una familia, la decisión que su hijo había tomado, y que para ella esto era el final,
en ese tiempo y era una mujer sin esperanza, en ese tiempo y era una mujer confiada en sí misma y en lo que veía alrededor de ella. Y cuando Christopher, su hijo, le hace esta declaración de que era gay, pues para ella la vida se le estaba terminando y ella dice que tomó el tren para regresarse a la ciudad. Ella vivía en Chicago y Christopher vivía en Atlanta. Lo había ido a visitar y le hizo esta confesión. Entonces ella pensaba, pues ya no lo voy a volver a ver más, voy a regresar a mi casa y me quito la vida. Ya para ella ya había tenido suficiente en su vida con todos los dramas que estaban pasando. ¿Y qué hace Ángela durante el tiempo que decide regresar a su casa a quitarse la vida? Conoce a Jesús, recibe una visita de Dios y su corazón es transformado. Ángela y Christopher han compartido a nosotros su testimonio de fe y el increíble y transformador poder redentor de Dios en sus vidas. Y cómo Dios, siendo un Dios redentor, reconciliador y restaurador, trae esperanza en la desesperanza, luz en la oscuridad y gozo en la depresión y en el desaliento. En esta circunstancia es como Ángela conoce a Jesús, tiene un encuentro con Jesús, se reconcilia con Dios, Dios le restaura su matrimonio y al mismo tiempo Dios estaba trabajando con sus hijos, con Christopher y con su hermano. Pero no, me voy a centrar más para hablar de Christopher. Dios hizo una obra maravillosa al traerlos a los dos a la fe. Les comentaba también, trajo a su hermano y a su papá y les restaura su vida completamente. El subtítulo de este libro, escritos por Ángela y Christopher, se llama El viaje de un hijo homosexual hacia Dios y la búsqueda de esperanza de una madre quebrantada, que alcanza esta promesa que acabo de citar en Isaías 54:13. Ángela primero recibió el regalo de la salvación por gracia y se restauró su matrimonio, así como salvaron. Jesús también salvó a su esposo y estuvo 7 años orando por Christopher. Durante este tiempo, Christopher fue expulsado de la universidad. Dije Cristian, perdón, es Christopher. Christopher fue expulsado de la universidad durante esos 7 años. Les voy a platicar lo que ocurre durante estos 7 años. Christopher es expulsado de la universidad, estaba estudiando, creo que odontología. ¿Y qué hace para poder sobrevivir? Como era adicto, pues se le hace muy fácil empezar a vender drogas en Atlanta. Y estando en este negocio ilícito, un día tocaron a su puerta por agentes del FBI y fue detenido y encarcelado, llevado a prisión. Y después de un proceso es condenado a 6 años de prisión. Y esta madre, Ángela, hoy con este milagro en sus vidas, nos anima a que nunca nos rindamos al orar por un hijo pródigo, a seguir estando en la brecha por un hijo. Vamos a continuar con el relato de Christopher. Christopher Yuan estaba en la enfermería de la prisión cuando la enfermera le dijo que era un portador de VIH positivo. 3 letras y un símbolo que afectaron su vida. Un día estaba aburrido en el centro de detenciones de esa ciudad de Atlanta y él salió a caminar, a meditar acerca de cómo había destruido su vida, en dónde se encontraba, en una prisión, y además era portador del VIH positivo. Realmente su panorama era completamente desalentador, sin esperanza. Y caminando con sus pensamientos sumidos en la depresión, se fija que en la parte superior de un contenedor de basura se encontraba un ejemplar del Nuevo Testamento de los Gedeones. Y como no tenía nada que hacer,
fue la providencia de Dios que hizo que tomara ese Nuevo Testamento y leyera el Evangelio de Marcos. Estamos hablando de una persona que nadie le está predicando, nadie le está diciendo que lea la Biblia. En la prisión nadie le está hablando de Dios. Y de esta forma providencial, Dios hace que él empiece a leer el Nuevo Testamento. Esto lo lleva a buscar al Señor y el Señor ya lo estaba buscando también. Por la misericordia de Dios, su madre había estado orando por él 7 años. Él estaba leyendo las escrituras y encontrando una nueva vida dentro de él. Sin embargo, estaba realmente condenado por su vida de rebelión contra Dios, contra sus padres y contra el gobierno. Esta convicción le daba el Espíritu Santo en la prisión a través del poder del Evangelio, que fue constante a lo largo del tiempo que estuvo en la cárcel. Él, una vez que empezó a leer el Nuevo Testamento, no dejó de hacerlo, continuó esforzándose en su deseo de buscar a Dios. Y esto contrastaba con los constantes cambios de cárceles que tuvo a pesar de que nunca pudo llevarse nada. Bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero cuando a las personas que están detenidas las cambian de una cárcel a otra, lo hacen en un momento menos esperado, no les avisan a las personas. Entonces estas personas no tienen ninguna oportunidad de llevarse nada de sus pertenencias. También esto lo hacen para evitar que en la cárcel se pongan las personas, continúen traficando con drogas. Entonces se cambia, no se lleva nada, incluyendo a la Biblia, y sin embargo, nunca le faltó en las nuevas cárceles a donde llegaba encontrarse con un ejemplar de la Biblia. Tuvo un compañero, relata él, que tenía VIH positivo, pero nunca se lo dijo cuando estaban en la cárcel. Él considera que por allá pudo tener el problema de esta enfermedad. Cuando su madre Ángela se entera de este diagnóstico y con un nuevo corazón ella, ya convertida a Jesús, piensa que iba a ser su sentencia de muerte de su hijo, aunque ella sabía que todavía podía existir el milagro de la salvación. Pues sí fue un golpe fuerte saber de que su hijo, a pesar de que estaba detenido, tenía esta enfermedad. Debido a que ya estaba bien y en paz con Dios, pudo en medio de estas circunstancias tan dolorosas e inexplicables y aparentemente sin esperanza, ella tuvo una esperanza. Y esta esperanza se la dio el versículo bíblico que acabamos de leer, Isaías 54:13. Regresando con Christopher a su celda, después de recibir su diagnóstico, él, todo preocupado, se acostó en su celda, que era nueva, y vio un garabato en la pared que decía: si estás aburrido, lee Jeremías 29:11. Si estás aburrido, lee Jeremías 29:11. Vea cómo es el carácter de Dios y la providencia de Dios. Él sabía las circunstancias de Cristian, que estaba de cárcel en cárcel, que no se podía llevar nada, que no podía llevarse incluso ni sus zapatos ni una Biblia. Sin embargo, cuando llega a una nueva cárcel, encuentra en las paredes escrito esto. Y no tenía idea Christopher acerca de esa cita bíblica. Recuerden que él encontró un Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no está el libro de Jeremías, que pertenece al Antiguo Testamento. Estaba conociendo solo al Señor y solo había leído la Biblia de Gedeones, Proverbios y Salmos. Y en esa celda de nuevo ingreso, de nuevo en un armario, fíjense, lleno de basura, encuentra por la provisión de Dios una Biblia completa. Recuerden que Cristian está narrando su vida dentro de diversas cárceles. Ahí con su Biblia completa,
leyó la cita de Jeremías. Y esta cita dice Jeremías 29:11, dice la palabra de Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios sabía que en el momento de desesperación de Christopher, este es lo que él necesitaba oír. A pesar de que Christopher no tenía idea de lo que significaba, ni de qué futuro le estaba hablando Dios, se aferró a esa promesa, a la fe, y Dios le dio lo que necesitaba y la fuerza para salir adelante con estas palabras de Jeremías 29:11. Y espero que Dios a ti te esté hablando también en este momento con esta cita bíblica, porque también se refiere a ti y a mí, no solo a Christopher. Te la voy a volver a decir, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Agradecí a Dios por la cárcel y la prisión después de leer esto. Lo necesitaba para ser sacado del mundo. Él entendió que Dios había permitido que él estuviera en una cárcel para sacarlo del mundo, para poderlo tener en un lugar donde pudiera estar aislado y pudiera meditar en estas palabras, porque Dios sabía que si él no estuviera en este lugar, él hubiera estado con una mente distraída, lleno de actividades que le hubieran impedido concentrarse para creer lo que él estaba leyendo. Y así estuvo él 3 años en esta cárcel. Tenía todo el tiempo para leer la palabra de Dios, ya que no cocinaba, no trabajaba, no tenía que pagar sus impuestos, no tenía que hacer nada que lo distrajera de tener este encuentro con Dios. Y en ese tiempo Dios le mostró sus ídolos con toda claridad, y uno de ellos era la droga. Acuérdense que él empezó a consumir droga también por la necesidad de estar comprando su droga, es que él decidió volverse un dealer y finalmente es capturado, sentenciado a 6 años de cárcel en Atlanta. Y bueno, ya que él era adicto a la droga, él se da cuenta que ese es uno de sus ídolos, ya que tenía esa atadura y fue algo que tuvo por mucho tiempo, todos los días. ¿Y qué creen, estimada audiencia? Por el poder y la gracia de Dios, Dios le quitó esa adicción. Gradualmente, en año y medio, fue tratando con su mente y con su cuerpo para liberarlo de este ídolo. Otro detalle, otro ídolo que le mostró Dios con una convicción de pecado fue su sexualidad. Recuerden que su libro se llama Ya no vivo yo y el subtítulo es La travesía de un hijo homosexual a Dios, la búsqueda de esperanza de una madre quebrantada. A medida que Christopher leía la escritura, se daba cuenta que había puesto su identidad en cosas equivocadas, que su identidad no era homosexual, ni siquiera heterosexual, sino que su identidad como hijo de Dios debía estar solo en Jesucristo. Cuando su mamá conoció a Cristo, pensó, yo debo amar a mi hijo a pesar de que me diga que es homosexual. Vean cómo Dios le cambia sus pensamientos. Cuando ella se entera, recuerden que su hijo era gay, ella decide quitarse la vida y no volverlo a ver nunca más, porque era algo muy vergonzoso para ella y para su familia, según sus tradiciones, según del país donde ellos venían. Sin embargo, cuando ella tiene una transformación de su mente y de su corazón a través de la salvación, ella entiende que debe de amar a su hijo a pesar de que le diga que es homosexual.
¿Y qué hace? Le llama y le dice, estando Cristian en la cárcel, te amo. Y después de esto continúa visitándolo. Ella sabía que de esa manera Dios estaba contestando sus oraciones. Es importante que como madre no dejemos ni dejes de orar por tus hijos. Sean salvos, sean convertidos, estén en rebelión contra Dios, sean ateos, lo que ellos estén viviendo ahorita, no dejemos de orar por ellos. La oración de una madre es bendecida por Jesús, sobre todo si está basada en el poder de la palabra, como dice Isaías 54:13, y que eso nos anima a todas las madres a que sigamos perseverando en el pacto que Dios hizo conmigo y con ustedes cuando nos transformó, cuando nos salvó. Dice la palabra de Dios, Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Solamente una intervención divina puede salvar un alma. Hasta aquí vamos a dejar el programa, hasta aquí lo voy a terminar, vamos a concluirlo la semana que viene. Vamos a saber más cómo Dios obró para quitarle a Christopher, el velo que tenía respecto a su homosexualidad, cómo Dios le muestra que su identidad estaba en una razón equivocada. Él manifiesta en este libro que cuando él decide ser gay, cuando él decide ser homosexual, entonces se involucra con todo lo que era esta decisión de él. Y él comenta que cambió todo en el aspecto de sus amistades, los lugares donde iba a divertirse, sus entretenimientos, toda su visión era en esta área que él había escogido. Sin embargo, Jesús le muestra que su identidad no era ser homosexual, tampoco era ser heterosexual, porque aún en la gente que decide ser heterosexual hay pecado. Si hay en ellos fornicación, si hay en ellos adulterio, si hay en ellos la práctica del pecado. Dios le muestra a través de su Espíritu Santo, a través de su Hijo Jesucristo, que la identidad de Cristian era ser hijo de Dios. Era lo que él estaba necesitando. Y esos eran los buenos planes que Dios tenía acerca de él. Y esta mañana te comparto este milagro, este testimonio, porque deseo de todo mi corazón que Dios nos siga animando a través de su hermosa palabra y de la belleza de su evangelio, que sigamos perseverando en oración por nuestros seres queridos, en la situación en las que se encuentren, que este día Dios pueda avivar en ti el deseo de seguir intercediendo y de seguir orando, veas lo que veas. Recuerda que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y muchas gracias por estar conmigo, gracias por estar en este programa radial Ánimo. Es el programa número 57 y deseo que Dios se siga glorificando, que tengas una bellísima semana. Gracias a Dios por darnos sabiduría y esperanza en este día, de que Él puede cambiar a cualquier alma. Para Él nada es imposible. Dios te bendiga mucho, nos vemos el próximo martes en la sesión 2 de este milagro en la vida de Christopher y de Ángela Joan. Cuídense mucho, nos vemos pronto y Dios los bendiga y les prospere espiritualmente y en todos los aspectos de su vida. Hasta luego.